Que el Señor Jesucristo los bendiga y les conceda todos sus buenos propósitos, y los bendiga y los prospere. Hoy hablaré del tema de los hijos de Dios no resucitan. Y para esto voy a leer 1 Corintios. Pero antes te pido que le des like y te inscribas. No tiene ningún costo el inscribirse. Ni pido ofrendas, ni menos diezmos. Así que vamos adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Aquí se está refiriendo a los muertos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, por lógica. Tiene que morir para resucitar. 1 Corintios capítulo 15, verso 36. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 1 Corintios 15, 37. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 1 Corintios 15, 42. 1 Corintios, San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, verso 49. Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 13. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Gloria al Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí está diciendo que por el hecho que usted no aceptó al Señor Jesús cuando tuvo la oportunidad de aceptarlo, usted va a resucitar, no va a ser ascendido arriba. Aquí lo dice muy claro. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí tenemos la 1 Corintios 15, 50. ¿A qué se refiere esto? La incorrupción es cuando un cristiano, una persona acepta al Señor Jesús, recibe la enseñanza de la doctrina, muere espiritualmente en el bautismo, al ser sepultado en las aguas bautismales, y resucita en las aguas bautismales. Es lo que quiere decir, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que si vamos a venir con el Señor Jesús, no va a mandar nuestros espíritus a levantar el cuerpo en nosotros, o el cuerpo ahí se va a podrir. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51. ¿A qué se dice transformados? Es que ellos van a aceptar al Señor Jesús. No refiriéndose al tiempo de Pablo, no, refiriéndose a estos tiempos postreros, ¿verdad?, en que los israelitas van a aceptar al Señor Jesús en el bautismo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, los muertos. Y nosotros seremos transformados, 1 Corintios 15, verso 52, Apocalipsis 16 al 19, es donde está la profecía del sonido de la final trompeta. Gloria a Dios. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4, verso 3. O sea, ¿qué pasó con el hermano o la hermana que murieron en Cristo? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Se van a resucitar y el Señor Jesús se los va a llevar? No.
los que están fundamentados en el Evangelio de los apóstoles, no, vamos a estar todos con el Señor Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4, verso 14, lo vuelvo a repetir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. San Juan 14, verso 6. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4, verso 14. Miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿En qué se refiere esto? Que hay personas que predican, dice, creen en el Señor Jesús, serás salvo. ¿Verdad? Háblame de que aceptas al Señor Jesús, ¿verdad? Y allí en tu lugar, allí aceptas al Señor Jesús, lo aceptas, le pides perdón y ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no es cierto, ¿ya? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versos 9 al 10, Mateo 28, 16 al 18. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de manos, gloria al Señor Jesucristo, no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2, 11, San Juan capítulo 3, 1 al 5. Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Eso es, dice, renunciar al cuerpo carnal. Ya basta. De aquí en adelante voy a seguir al Señor Jesús. Y eso es lo que está escrito en San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. Y le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Esa es la entrada principal al reino de los cielos. Esa es la puerta. Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fueron también resucitados, que es lo que les dije anteriormente. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Cristo, mediante la fe en Él, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2, verso 12, Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Y ustedes estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, aquí es cuando no es cristiano, les dio vida juntamente con Cristo, San Juan 3, 1, 5, perdonándoles todos los pecados. Colosenses capítulo 2, 13, Efesios 2, del 1 al 5 al 6, Hechos capítulo 2, 38. Allí en el día del Pentecostés, los primeros 3,000 que se bautizaron fueron las primicias del Señor Jesús. Todos los que gritaban que crucificaran a Cristo. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, verso 4. Lo vuelvo a repetir.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿dónde se va a manifestar? Pues en el cielo, en la nube. Entonces ustedes serán manifestados ¿con quién? Con Él en gloria. O sea que no nos vamos a levantar, no vamos a venir con Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 2, verso 4, San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios capítulo 2, verso 5, Colosenses capítulo 2, verso 13. Y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 6, San Juan capítulo 17, verso 24. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Es por eso que el Señor Jesús en San Juan capítulo 13, capítulo 14, verso del 1 al 4, ahí les dice que Él va a preparar morada celestial. Va a preparar morada celestial para sus hijos. Y en San Juan capítulo 13, verso 20, allí dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo capítulo 4, capítulo 10, verso 40. Y ellos predicaron, porque el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar. Ellos predicaron el Evangelio del Reino de Dios. San Mateo capítulo 10, versos del 5 al 10. Y los mandó por todo el mundo. Hechos capítulo 1, versos 7 al 9. Y ellos fueron y predicaron, así como el Señor Jesús predicó: arrepiéntanse y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en San Juan capítulo 17, verso 18, dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y en San Juan capítulo 17, verso 20, dice: no ruego nada más por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La persona que cree en el Evangelio del reino de Dios que predicaron los apóstoles, cree en el Señor Jesús. Y al momento que recibe el Evangelio del reino de Dios, está recibiendo al Señor Jesús. Por eso es que Él dijo: no ruego nada más por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan capítulo 17, 20. Y todos pasamos a ser una unidad con Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Pasamos a ser uno con el Señor Jesús. Gloria a Dios, porque somos ya parte de Él. Somos propiedad del Señor Jesús. Entonces venimos a ser uno con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, ¿verdad?, de saber cuál va a ser nuestro punto final. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, para honra y gloria al Señor Jesucristo.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. San Juan capítulo 17, verso 15. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A dónde van los cristianos? Van con el Señor Jesucristo. Así que los cristianos no vamos a resucitar, vamos a venir con el Señor Jesús. Esa es la gran manifestación que anhela todo el mundo, ver a los hijos de Dios que vienen con el Señor Jesús. Y los que van a resucitar van a ser los muertos. Él le dijo a Caifás, cuando Caifás le dijo, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ya le dijo que él era. Y dijo, y desde hoy te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. O sea, ese no iba a subir al reino de Dios. Lo iba a ver de abajo para arriba. Lo va a levantar de la tierra para que lo vea venir. Eso es lo que la resurrección de los muertos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y cuando se toque la final trompeta en Apocalipsis 11, es cuando el Señor Jesús se va a manifestar en las nubes. Y en ese tiempo glorioso, la muerte va a ser quitada. Y a las personas que queden vivas, que estén vivas, no van a morir ya. Por eso va a ser el juicio de vivos y muertos. Y a las personas, todavía se les va a dar una oportunidad, porque va a ser un juicio de vivos y muertos. Y la buena obra que hayan hecho hacia los hijos de Dios, Dios se las va a tomar en cuenta. Así dice en la Escritura. Por cuanto diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, ya tienes tu recompensa. Entonces, ese es el juicio de vivos y muertos. Pero cuando el cristiano acepta, cuando la persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, al momento su libro de pecados es quitado. Porque todos tenemos un libro de pecados, es quitado, destruido. Ya no aparece ese libro. Y toda la persona que tenga ese libro de pecados, esa persona va a resucitar para ser juzgado conforme a las obras escritas en el libro de pecados de cada individuo o persona. Pero cuando los cristianos aceptan al Señor Jesús como su Salvador y cumplen los lineamientos que Él dejó para entrar al reino de Dios, su nombre es escrito en el libro de la vida, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. ¿Y dónde fue quitado? ¿Y de qué manera fue escrito su nombre en el libro de la vida? Desde el momento que aceptó ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo bajo poder de la sangre del Señor Jesús. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia todo pecado. Y Él, por eso, hizo el nuevo pacto. Él vino a hacer el nuevo pacto.
Él, el verbo hecho carne, el Espíritu hecho carne. Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Dice, y esta es mi copa, que es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión, perdón de pecados de muchos. Así que la puerta está abierta, nada más que usted le acepte. Y los acontecimientos que están pasando en el mundo es que la tierra está siendo preparada para convertirla en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque la tierra se va a llenar de lava, de volcanes, calor, el cielo, el sol va a quemar a la gente. La tierra va a estar llena de lava, la gente va a subir arriba a los cerros, no va a haber que comer. La tierra no va a producir. Les aconsejo que lean Isaías capítulo 13 y 14, los dos capítulos. Cuando Dios da un mandamiento, hay que respetarlo. Es una orden. En el libro de Jeremías, Jehová Dios dijo, y no enseñará. He aquí que es San Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, esta es una orden para todos, porque hasta ahorita esa orden está activa. He aquí, Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, es por revelación que los hijos de Dios entienden la Escritura. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y cuándo le conocieron? Cuando nació como niño. Isaías capítulo 7, 14. Léalo. ¿Quién es ese niño? Isaías capítulo 9, verso del 1 al 6. Léalo para que vea que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo hecho carne. ¿De dónde proviene? ¿De dónde desciende? Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. ¿Y qué sacrificio? ¿Por qué Él se sacrificó? Se dio en sacrificio a sí mismo. Isaías capítulo 53. Pero en el Isaías capítulo 53, verso 1 dice, Señor, dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo quiere decir el Evangelio. Los gentiles recibimos las promesas, la bendición de recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso a nosotros se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versos del 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1, verso del 11 al 13. Mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Lea el 13 y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Y quiénes son los que van a ser lanzados al lago de fuego? Son los que no creyeron en Él. Así dice la Escritura. Dice por San Juan capítulo 3, verso 18. Porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Por qué le decían, por qué dijo Él que era el Hijo del Hombre? Porque sí está escrito en la profecía, en la visión del profeta Daniel,
¿verdad? Que dice, veía yo en la visión de la noche, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Miraba yo en la visión de la noche, Daniel capítulo 7, verso 3, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días, que era Caifás, el príncipe, el que tenía en su poder la Torá, porque así debería ser, y le hicieron acercarse delante de él. Caifás, el príncipe de los sacerdotes de Sanedrín. Y la única profecía que está pendiente ahorita es la de Isaías 14, cuando el Señor Jesús venga en las nubes. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El profeta Daniel habló sobre las 70 semanas. Dice que Daniel capítulo 9, del verso 20 al 23, dice que 7 semanas están destinadas hasta el Mesías, el nacimiento del Mesías. Se iba a reconstruir el templo y se iba a reconstruir el muro y la plaza. Dice, a las 62 semanas se volverá a edificar el muro y la plaza. En ese momento, cuando estaba pasando eso, fue cuando los apóstoles le preguntaron, lea Mateo capítulo 24, verso del 1 al 4, que le dijeron, mira Señor, qué bonito está quedando todo. ¿Y esto les sorprende? Les digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Ahí se cumplieron 69 semanas. Y luego dice, y después de las 69 semanas, al entrar a la semana 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y eso fue la profecía para que entrara en cumplimiento los 70 años de desolación. Cuando mataron al Señor Jesús, lo crucificaron en la cruz del Calvario, ahí empezó el lamento del Señor Jesús, de Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No era por él mismo, no, porque él tenía el poder de poner su vida y volverla a levantar, no. Era porque el Espíritu Santo salía de Israel, de todos ellos, los abandonó. Y de ahí empezaron, cuando murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ahí empezaron a correr las 70 semanas, hasta que fue destruido el templo. Así está escrito en Mateo, en San Lucas capítulo 24, léalo. Y en Romanos capítulo 11 dice que cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces todo Israel será salvo, ¿verdad? Y ahí está registrado en Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, y Hebreos capítulo 8 al 12. Allí está escrito a referencia de Jeremías capítulo 31 al 34. En relación a el cumplimiento de cuando se quitó, se anuló, quedó destruida la Torá. Esa ley fue abrogada por Dios. Fue cuando le prendieron en el monte Sinaí, y fueron y lo presentaban ante Caifás, y de ahí fue donde lo condenaron, y hasta ahí empezó. Ahí quedó anulada la Torá. Lea San Lucas capítulo 24, versos 36 al 49. Entonces, es necesario que usted escape ya por su vida. Deje de escuchar filosofías huecas de las gentes, de los que se dicen pastores. Usted deje las profecías que están pendientes. Usted cumpla con salvar su alma y la de los suyos, ¿verdad? De que lleguen con Cristo Jesús, que no tengan tropiezos. Usted camine por la senda correcta del Evangelio de los apóstoles. Eso es lo que usted debe ser. Y usted va a llegar a donde está el Señor Jesús
Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria que tú me has dado, porque los has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor Jesucristo lo bendiga y lo guarde y lo prospere. Amén.